Es real lo que estamos teniendo, lo amo tanto a él como lo amo a él, y ellos pueden amar a otras personas. Hola, ¿qué tal, queridos amigos triperos? Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de Zona Trip. Esta ocasión viajamos hasta Xochimilco, en la Ciudad de México, para poder venir a conocer una tríada poliamorosa, en donde nos podrán contar sobre su experiencia. Si quieren saber más, acompáñennos para ver con qué nos encontramos. Ya nos encontramos justamente con Luis, que estudió comunicación social, Georgina, que estudió estudios latinoamericanos y es artesana, y con Eduardo, que está cursando psicología. Gracias por recibirnos. Bienvenidos. Y gracias por podernos compartir esta experiencia de un trío poliamoroso. ¿Cómo es que deciden iniciar esta experiencia? Fue un poco circunstancial por las vivencias que fuimos teniendo inicialmente él y yo, que éramos pareja monógama. Él y yo tenemos juntos unos 15 años y siempre tuvimos la noción de tener acuerdos, tener una relación que no fuera violenta en aspectos de poseer al otro, de sentir que te pertenece y viceversa, de sentir que no podemos fijarnos en otras personas. Entonces teníamos esos acuerdos de no exclusividad y bueno, ya posteriormente sucedió que conforme las vivencias que íbamos teniendo en nuestra relación, pues decidimos mejor hacerlo de forma más ética, informarnos sobre poliamor y pues llevar a cabo toda la teoría. Ético, supongo, en el sentido de todos estar en común acuerdo, ¿no? Para poder llevar a cabo esta experiencia. Sobre todo ser honestos de que si vamos a hacer algo, pues tenemos que informarlo para que pues se pueda generar un acuerdo. Decía Georgina que iniciaron primero Luis y ella. Posteriormente te integraste tú. ¿Cómo fue este proceso de integración? Pues empezamos a conocernos como hace 5 años, empezamos a ser amigos, todos. Hubo así como pues esas vivencias de monogamia en la que pues engañan y cosas así, de otros amigos en común que tuvimos, y creo que a partir de la experiencia que tuvo en este caso, hablando más de Gina y yo, porque pues éramos los que de repente empezamos a tener como más comunicación al respecto, pues fue que empezamos a concluir que pues tenía para nosotros sentido hacer algo al respecto para poder dejar de vivir esas violencias, esas mentiras, y en medida de lo posible pues eludirlas sobre todo. A partir de ello es que dijimos, oye, pues como que sentimos algo y nos latería como hacerlo bien. Sí, refiriéndonos justo a las violencias, hacerlo funcional para no herir al otro, para cuidar las emociones de cada uno. Luis, ¿cómo viviste esta experiencia de que se integrara Eduardo a esta relación? Fue como ambivalente porque tanto fue bueno empezar como a darte cuenta que las cosas se pueden hacer de otra forma, como también te empiezas a exponer y a cuestionar sobre todo lo que te das cuenta que te puede estar como molestando o te puede estar incomodando respecto a ello. ¿Se han dado celos en algún momento? Sí se han dado. En nosotros al principio se empiezan a dar los celos normativos, los comunes, ¿no? Así como de, ay, a él le hace más caso que a mí, y llevamos 15 años y de repente en la relación ellos están más enamorados, ¿no? Y se ve que hay más energía relacional. Empieza a haber como una maquinación en la mente respecto a inseguridades de cada uno. ¿Y cómo lo han resuelto? ¿Cómo lo manejan? Es un trabajo bilateral en donde estás trabajando hacia ti mismo y donde trabajas también y proyectas hacia los demás. Empezar a reconocer de dónde viene ese celo, si es una inseguridad, es un miedo, es una falta de comunicación, es una falta de confianza, y entonces trabajar en ello, ¿no? Si yo tengo miedos, trabajo en mis miedos desde mí misma. Si hay una falta de comunicación, entonces empezar a trabajar con el otro de, oye, vamos a buscar maneras más óptimas de comunicarnos, de que esa comunicación sea más efectiva y afectiva, ¿no? Y de ahí empezar a desmenuzar por qué se está sintiendo esa sensación, ese sentimiento que en cualquier tipo de vinculación y en cualquier tipo de modelo relacional pues hace mucho daño, ¿no? ¿Han pensado en la posibilidad de integrar a alguien más? pues siempre hay la posibilidad. Yo no estoy cerrado porque pues en principio yo al volverme poliamoroso pues es a partir de hacer consciente que pues a lo largo de que uno haga su vida pues va a sentir algo por alguien más en algún momento. Pero en este caso, que pues es como mi primera relación de este tipo, pues evalúo si es viable, pero por ejemplo pensando en que tenemos planes, es saber qué tanto van a intervenir en nuestros planes el hecho de que a lo mejor yo me vincule con alguien más, ¿no? La otra persona qué tanto congenie con ella, y en función de ello justamente es como la plausibilidad que hay de que pues exista otra vinculación. Es decir, están abiertos a una posibilidad siempre que sea alguien que llegue a aportar, no a restar, ¿no? A mí me gusta como establecer, es una vinculación sexual, es una vinculación afectiva, es
una vinculación sexoafectiva o de qué manera nos estamos vinculando con otras personas. Hay muchas maneras, ¿no?, de vincularse, es acoplarnos, a acomodarnos a qué sentimos cada uno y qué es lo que queremos. En nuestro caso, yo veo con él una vinculación afectiva y romántica y muy profunda de mucho tiempo, pero con el conjunto más la cuestión afectiva también y romántica y sexual. Entonces, él ha tenido también pues sus vinculaciones sexuales en el tiempo que llevamos juntos, ¿no? Pero estamos abiertos a lo que se dé, ¿no? No es tampoco como que tengamos una lista de ahora quiero vincularme sexualmente con tantas personas, más bien a lo que va sucediendo en la vida, ¿no? Pero ha sucedido. Ha sucedido, sí. Pues ambos han tenido sus vinculaciones sexuales, románticas y demás. También me gustaría aclarar esto, que también nos han hecho creer que no podemos tener una vinculación afectiva con un amigo, ¿no? O no podemos tener una vinculación romántica con un amigo, pero sucede también el empezar a quitarnos de la mente el que lo romántico es exclusivo para la pareja, abre posibilidades de tener amistades muchísimo más profundas. Hablaban de vinculación romántica, afectiva, sexual. ¿Cómo se da aquí la vinculación sexual? ¿Hay relación sexual entre ustedes al mismo tiempo? ¿Luis con Eduardo? ¿Cómo es? Es lo que luego muchos de nuestros amigos nos preguntan así de, ay, perdón, pero pues es que no quiero ser morboso, pero ¿cómo lo hacen en lo sexual? O tan solo en dinámica de vida, o sea, ¿duermen todos en la misma cama? ¿O cómo, no? Sí, en lo sexual ha sido un proceso porque al principio cuando empezó a suceder todo, obviamente pues empezaron ellos, empezó la vinculación. Después ya de hablarlo, se empezó a dar eventos sexuales entre los tres. Soy una persona mayormente heterosexual con ocasionales encuentros homosexuales. Pero en este caso, entre Lalo y yo como tal, no hubo algo tan directo, pero sí una dinámica como entre los tres. Ya en el momento como de justamente hacer un trío sexual. Y también ha habido las dinámicas en B, que es por ejemplo la actividad sexual de Gina conmigo y de Gina con Lalo. Las responsabilidades del hogar, en las responsabilidades laborales, económicas. Supongo también allí tratan de generar un equilibrio, ¿no?, en donde los tres puedan aportar para ir haciendo que todo fluya de la mejor manera, ¿no? Sí, justamente. Lo que a mí me gusta decir al pensar en el concepto o en el contexto del poliamor, que te abre muchas puertas, más que lo que mucha gente cree que es empezar a tener actividad sexual con cualquier otra persona. Te abre una puerta muy importante que para mí lo fue, que es empezar a conocerte a ti mismo, o sea, empezar a trabajar contigo mismo y empiezas obviamente a buscar mejores formas de cómo tú vincularte con los demás. Entonces, obviamente eso lo puedes llevar a cualquier ámbito. Lo puedes llevar tanto a un ámbito de pareja, como a un ámbito de familia, como a un ámbito de amigos. Y obviamente tratas de que todo empiece a ser lo más equilibrado o lo más justo que se pueda. Sí, va conjunto también a empezar a desarrollar un poco más esa visión no individualista, sino colectiva y en comunidad. Empezar a pensar que lo tuyo no es exclusivamente tuyo, ¿no? Dejar de poseer las cosas que tienes y empezar a abrirte a más posibilidades, llevarlo incluso a proyectos de trabajo, ¿no? Pensar, bueno, yo tengo esto, yo puedo cooperar con esto, vamos a pensar en colectividad, la otra persona quiere incluirse en este proyecto, entonces entre todos vamos a aportar, entre todos vamos a hacer lo posible, ¿no? Y digo, ya es una utopía también medio hipiosa la idea de tener tu comuna, tu espacio en donde todos cooperan y demás. Pues se ha hecho. Es posible, se ha hecho, se requiere mucha responsabilidad, un trabajo desde ti mismo para después llevarlo hacia los demás, pero pues lo hemos platicado y los tres coincidimos en que tenemos como esa ideología de colectividad. La experiencia que ustedes tienen son dos chicos y una chica, ¿no? Normalmente las parejas poliamorosas, yo lo que he visto es que por lo regular es un chico, un varón y varias mujeres, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto? En donde realmente aquí ustedes incluso en ese sentido van a contracorriente, ¿no? En un país como México en donde predomina el machismo, ¿no? Pues nos hemos enfrentado muchísimo al machismo, a muchísimos prejuicios. Principalmente esos prejuicios impactan sobre mí porque o soy la fácil, o soy la insaciable, o soy la que quiere con todos. Nos ha pasado que estamos en ciertos espacios y como ven que me beso con él, luego me beso con él, pues se hace la filita, ¿no? Porque esta ya está dando besos o cosas así, ¿no? Pero sí es muy notorio lo que mencionas. También existe, incluso dentro de ya una comunidad poliamorosa, sí, también existe esos prejuicios y también existe el ideal de las personas que se acercan a buscar como a la tercera o a la cuarta y generar su harem, ¿no? Hace poco veía también algunas publicaciones de un programa que hizo Jordi Rosado, en donde entrevistaba a una persona que tenía
sus supuestas esposas, pero en realidad pues las trabajaba, ¿no? Dentro de este ámbito de prostitución. Y existe ese ideal en donde es muy común que los hombres digan, sí, yo quiero andar con varias y voy a andar con esa y con esa. O sea, también se vale, ¿no? Tampoco es como de meter demonios y satanizar el que un hombre tenga varias mujeres, entonces lo está haciendo mal. O sea, no me refiero a eso, sino hacerlo desde otra visión, no nada más pensar en la onda sexual que como menciona él, ¿no? Muchas personas creen que el poliamor son orgías y nada más se concentran en lo sexual, más bien hay que también indagar en lo emocional, indagar en la responsabilidad afectiva, en lo ético, en las emociones que tiene cada persona. ¿Qué piensan sobre la posibilidad de tener hijos? Mencionando esta onda de los prejuicios y de la norma patriarcal, genera mucho conflicto en los demás, porque al vernos justo, ¿no? Como que somos los tres, inmediatamente piensan, ¿y quién va a ser el papá? Entonces, en esta idea patriarcal debe haber un padre, ¿no? Y el hombre debe tener la certeza de que es su hijo, porque ¿cómo es que va a criar hijos que no son suyos, ¿no? En esta onda patriarcal. Entonces, nosotros lo hemos platicado tanto nosotros, con nuestra familia también, ¿no? Y nos seguimos topando con esas interrogantes a las que la norma está acostumbrada a preguntarse. Entonces, ¿de quién va a ser? ¿Van a ser un volado o cómo le van a hacer, no? Entonces, en este aspecto, durante el tiempo que estuvimos en monogamia, platicamos que pues no era momento, no lo deseábamos, pero yo llego a un punto en donde ya me recuestiono si quiero o no quiero. Y le pregunto a él, ¿no? O sea, ya sé que él no desearía, le pregunto a él, ¿tú desearías? Entonces, sí existe un plan, ¿no? Una posibilidad de sí embarazarnos él y yo. Claro, pero supongo ya como triada es en donde obviamente embarazarse Eduardo y Georgina, pero finalmente es una familia, ¿no? En donde todos estarían involucrados. Si nosotros tenemos un hijo, pues ella jamás va a dejar de estar con él, por supuesto, pero pues también ahí se van definiendo como las responsabilidades en función preguntarle a él también, ¿no? ¿Qué tanto se quiere involucrar? Formar parte de esa familia, como mencionas, y si desearía a lo mejor también formar parte de la paternidad, qué opinaría él, hasta dónde decidiría él que se involucre en esa paternidad, o sea, se vuelve todavía más complejo. Se vuelve complejo, pero mencionar que siempre el diálogo, el escuchar al otro, el tener herramientas para podernos comunicar mejor. Y que al final del camino es un proceso justamente para ir creciendo, ¿no? De ir evolucionando, avanzando en ese proceso, en este caso como triada, y poder traer a alguien más a la familia, un hijo en este caso, ¿no? En ese aspecto, pensar en los procesos sí como una evolución, pero también como un pensamiento cambiante, en donde los acuerdos que teníamos posiblemente ya no van a ser vigentes en el momento en el que los estamos llevando y hay que reconfigurarlos, Sí, hay que volverlos se a va platicar. modificando. Heráclito decía que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, y esto es cierto, el ¿no? Hay río que no ir es el mismo. evolucionando. ¿Tú cómo ves esta idea, Luis? Sí, efectivamente yo no quiero hijos. Pues fíjate que al principio, hablando como de mi experiencia, pues evidentemente para mí fue como una bomba. Y creo que viene justamente respecto a ese trabajo de deconstrucción con la pareja, donde pues obviamente el ideal es que el modelo relacional es una escalinata, nos dicen, donde vas escalando, ¿no? Primero son amigos, se conocen, luego entonces son novios, luego entonces ¿qué pasa? Luego entonces se casan, luego entonces ¿qué pasa? Pues entonces tienen hijos y luego juntos para siempre. Ajá, y pues también saber que pues tenemos la posibilidad de escoger que no. Pero bueno, yo me enfrenté a eso y para mí fue como de, pero ¿cómo no? Si nosotros llevamos tanto tiempo, yo creo que el hijo tendríamos que tenerlo nosotros, pero también se conjuga con el bueno, pero yo no quiero, ¿no? Debería, entonces, pero no a eso hablo Que tú mismo te respondes, Ajá, ¿no? y eso hablo de los procesos, ¿no? Tú mismo vas como enfrentándote a todas esas cosas que te están saliendo. Y justamente aquí hay un tema específico conmigo, porque el hecho de el por qué no quiero hijos es, aparte por la cuestión que estamos viviendo del consumo en el planeta, siento que tengo tantas cosas que acomodar yo conmigo como para estar listo para poder criar a otra persona. Pero justamente como lo que platicábamos de que todo es dinámico, todo puede cambiar y hay que ser flexibles y abiertos a que cada uno tiene necesidades distintas, pues entonces es empezar el diálogo. Yo hasta ahorita en este punto que lo he trabajado, yo creo que pues sí estaría listo para experimentar una especie de paternidad, por así decirlo, porque no sé si yo me presentaría a él como su padre, su segundo padre,
padre, o más bien como un pariente, ¿no? Como un familiar. O a lo Entonces, mejor tú acabas realmente involucrado en esta dinámica ajá, de participar en la educación, A ¿no? lo mejor, Porque a veces sí. tal vez es un aparente rechazo que al final se vuelven los más apapachadores, ¿no? O sea, que al Ah. final son los que están más allí. Sí, siempre ha sucedido que en las familias, por ejemplo, los hijos o los hermanos que no quieren tener hijos son los mejores tíos. Tus familias, entiendo que todas están enteradas de la relación que tienen. ¿Cómo lo tomaron? Mi familia nuclear con su cosanguínea es mi mamá y mi hermana. Y las dos creo que podría resumir que su opinión es no lo entiendo, pero si tú estás bien con eso, pues adelante. En mi caso, yo creo que se vuelve otra vez conflictivo por la cuestión de machismos y la visión patriarcal, porque en esa visión patriarcal, si quiero tener hijos, ¿de quién va a ser el hijo? ¿A quién vamos a incluir en la familia? ¿A él o a él? Él lleva tanto tiempo contigo, pero él va a ser el papá de tus hijos, entonces también les genera como cortocircuito, ¿no? O también el pensar que van a ser disfiguros, ¿no? Ahorita tenemos planeado un viaje con mi papá a la playa. También pensar, bueno, y los vecinos, que no vayan a ver los vecinos que son los tres, ¿no? No sé qué se imaginan. Pero lo acaban aceptando, ¿no? Sí, el proceso más complejo que hemos llevado hasta ahora es con mi mamá, porque ella también vive aquí. Ella también viene, también está aquí, convive en esa cotidianidad. Y para ella sí fue como muy choqueante y muy caótico. De hecho, fue algo gracioso porque pues ya yo viviendo con él y que mi mamá estaba acostumbrada a vernos a él y a mí, un día llegó él, lo empezamos a incluir, no sabíamos cómo comunicárselo a mi mamá y un día entra a la cocina y me ve besándome con él y para ella fue así de, estás engañando, te voy a acusar, ¿de qué se trata? Y que ahí era normal porque ella no estaba enterada, no sabía, Sí, ¿no? no se lo habíamos se choqueó, comunicado ajá. aún porque también nosotros estábamos en ese caos de cómo llevar nuestra vida en nuestra cotidianidad. ¿Cómo decírselo si llegó de golpe, ¿no? Exacto. Por el azar, ¿no? Entonces pues ya en el momento fue sentarnos con ella y explicarle, todos sabemos lo que está sucediendo, todos estamos de acuerdo y para ella fue más como de, pero ¿cómo no? ¿Qué está pasando? ¿no? Más bien debería ser, tú deberías enojarte, tú deberías sentirte mal, tú deberías golpearlo, ¿no? O sea, Yo a partir de eso ya no pude entrar a la casa. hubo un tiempo. Un tiempo. Ah, en verdad, un tiempo Sí, en lo o sea, en que... lo que lo procesaba, en lo que, pues no sé, lo entendía o lo que sea. Decía, no, tú no pasas, ¿no? Y yo Yo creo venía que y me quedaba allá afuera. También en lo que se legitimizaba también que lo que estábamos haciendo era algo real y no un capricho, porque de repente pensaron, pues Gina ya se enamoró y entonces cuando se le pase el amor o el enamoramiento, lo va a mandar a la goma y va a regresar con el oficial, ¿no? Y no, más bien el tiempo y también la comunicación que tenemos con nuestros papás y demás ha ido legitimizando que es real lo que estamos teniendo, lo amo tanto a él como lo amo a él y ellos pueden amar a otras personas, es real, ¿no? No estamos en una etapa, ni estamos jugando, ni estamos viendo a ver qué sale. Así lo queremos y así lo estamos haciendo. ¿Se ha dado que se han reunido todas las familias? Sí, en cuanto a convivencia se ha dado bien. En cuanto a preguntarle a cada uno de los miembros qué piensa, yo creo que sería más caótico. Pero pues sí, de algún modo, yo creo que la manera en cómo lo hemos llevado ha dado esa pauta a que, bueno, ok, si todos estamos enterados y todos estamos de acuerdo, pues adelante, ¿no? ¿Cómo es el estado actual de las relaciones poliamorosas en México? Yo creo que lo que ha ayudado desde que, por ejemplo, se acuñó el tema del poliamor, que fue como en los 90, creo, tiene un poquito, es que se empieza a visibilizar, ¿no? Es como la homosexualidad, es decir, no es como que de repente, existe la homosexualidad y de repente ya todos se contagian, así de no, se empieza a visibilizar y mucha gente se empieza a dar cuenta, entonces, por eso, cuando yo tenía una relación con Juanito y me enamoré de Luisito, entonces yo no estaba mal, ¿no? Sino más bien, o sea, se puede, es real, o sea, puedo amar a dos personas al mismo tiempo y puedo tratar de hacerlo de una buena forma, o sea, no tampoco es que sea una promiscua, bueno, hablando de la perspectiva de una mujer. Creo que, pues obviamente, mientras ha crecido, se ha transformado la comunidad, más personas se van integrando a saber de qué va, porque hay mucha gente también que dice, bueno, yo soy monógamo, yo no creo nunca tener dos parejas, hay mucha gente que de verdad se le hace inconcebible, pero quiero saber qué está pasando, ¿no? O sea, de qué va, de qué trata, porque pues es un suceso social y pues hay que analizarlo. Y creo que todo eso ayuda a seguir transformando. Pero en México sí existe buen número de relaciones poliamorosas o todavía son muy excepcionales. Yo creo que sí, porque al menos cuando empezamos a socializar en redes sociales, nos dimos cuenta que en Xochimilco, por ejemplo, había, pero comparado con el número de gente que hay, son muy pocos realmente. O al menos de los que yo tengo conciencia. Sí debe haber, como ha habido durante toda la historia de la civilización y del ser humano, sí debe haber personas
personas que se enamoran más de una persona, que no saben cómo llamarlo, que no saben que se puede llevar de una forma ética. Yo creo que sí debe haber muchísima gente así, que muchísimos otros que comiencen a reconocerse como poliamorosos, a lo mejor es un poco más limitado, pero yo creo que es una labor tanto de nosotros que lo estamos llevando a cabo como de las personas que pudieran tener un alcance mayor, el saber nombrarlo, el saber difundirlo y empezar a decirle a los demás que es algo real, es algo que sucede y que se puede llevar de una manera ética. De hecho, yo recuerdo hace poco haber visto notas sobre una persona, me parece que en Puebla, un hombre que metió pues ciertos acuerdos legales para casarse con 2 personas. Dos mujeres. Ajá, entonces sí está generando un impacto ya mayor, ¿no? Ya lo están llevando incluso a las leyes. Nombrabas un caso en Puebla, pero en legislación en general en México, ¿cómo se va avanzando? Porque al final de cuentas se vive juntos, pero también se quiere tener cierta seguridad legal, ¿no? Como en cualquier circunstancia, por cuestiones también de que si vienen hijos, de si viene separación, porque finalmente están construyendo un patrimonio juntos, ¿no? ¿Cómo va el proceso legal para el poliamor en México? ¿Hay avances? Los hay muy mínimos, sí hace falta visibilizar un poco más, hace falta normalizarlo también. Yo creo que muchos movimientos han alcanzado justo con esta visibilización pues esas legitimaciones. Por ejemplo, en la comunidad LGBT ya existen los matrimonios, existen adopciones. Yo creo que es labor tanto de nosotros como de nuestros allegados empezar a nombrarlo como es para tener estos alcances justamente. Pero sí no conozco que haya realmente Todavía hay muchas trabas, todavía existen pues muchos prejuicios y demás. En la cuestión legal, por ejemplo, lo hemos platicado. Yo no creo tampoco como en la figura jerárquica del matrimonio como tal, pero creo que sí puede haber ciertos beneficios en el caso de que queramos tener hijos. Sí hace falta esa seguridad legal que otorga el matrimonio como tal, pero también entramos en conflictos porque pues igual dentro de los estatutos del matrimonio se considera incluso delito, ¿no? Que haya una tercera persona. Entonces, ¿cómo lidiaríamos con ello? Porque pues sí existe una tercera persona, pero también existe la necesidad de una seguridad social y de salud y demás, ¿no? ¿La comunidad poliamorosa ya está trabajando en ese sentido para poder pelear por estos derechos? Algunos sí, otros no tanto, porque también existe la noción de que pues si no seguimos la norma, como por qué buscar que nos reconozcan dentro de esa norma, ¿no? Entonces habrá personas que incluso no consideran que sea necesario un papel para llevar a cabo todas esas seguridades que te da ese contrato de matrimonio, ¿no? Yo no coincido con la figura tal cual del matrimonio, pero considero que pudiera ser necesarias algunas legislaciones, pero algunos no lo ven así. Finalmente, ¿algo que quieran agregar a la charla? Pues a mí me gustaría darles un consejo a los que nos están viendo. No lo hagan. Huyan. No, yo iba a decir que eran 2 tazas de agua por una de arroz. No, muchas personas se sienten presionadas por incluso tratar de querer encontrarse en un modelo relacional a partir de que se abren muchos. Y se vale que no, se vale que cada quien quiera hacer su trabajo o no lo haga. Es muy necesario deconstruir muchas visiones que tenemos, cambiar esas visiones, informarnos sobre distintas formas de pensar. Y yo en lo particular sí considero muy esencial que la lucha feminista también venga incluida en muchos aspectos de la vida cotidiana, pero hablando específicamente del poliamor, se necesita tener esa visión feminista para protegernos, tanto nosotras como ellos también, de muchas violencias que traemos arraigadas y que traemos arrastrando en esa normatividad y cambiar esa visión, cambiar ese switch. El poliamor es mucha responsabilidad, pero al mismo tiempo sientes mucha libertad. Pues muchas gracias por habernos dado la posibilidad de charlar con ustedes. Amigos triperos, ha llegado la hora de despedirnos. No olviden suscribirse al canal y compartir en redes sociales. Hasta muy pronto, mis queridos triperos. Adiós. Háganle gritas al sistema.